Ah, ya, perfecto. Ya. El involuntario es todos los reflejos que yo no tengo la necesidad de pensar que lo tengo que realizar, como por ejemplo el pestañeo, el movimiento del corazón, el movimiento de los pulmones, las reacciones frente al frío, frente al calor, etcétera. Ya. Y los Ahí se mete el aprendidos, peligro y todo eso. lo que pasa es que va asociado, el del peligro va asociado al voluntario, porque eso también se trabaja a través de la experiencia, de la ejecución, de la mecánica. Golpe de puño, derecho. Eso, de gancho. Bien, dale, Agustín. Ese es un golpe bueno, ¿ah? Eso. Diferencia. Da el gancho. ¿Te fijas en la diferencia de él? Paso completo. Sí. ¿Es mejor o peor que el tuyo? En este caso, si pasa completo, lo que está haciendo es, si no conecta, entrega todo este lado de acá. Exacto. Fíjate cómo lo dice Agustín. Y lo guarda. En este nuevo capítulo de Tigres y Dragones vamos a continuar más o menos lo que habíamos comenzado este día. Y Patricio Aguilera, voy a empezar invertido, Milton, no, Sí. no te ofendas. Por supuesto, no, estamos de acuerdo. Profesor de Educación Física, y Milton Mascuñán, profesor séptimo dan de Kenpo ¿De Karate. qué época? Sí. Sí. Oye, chiquillos, mira, hay una parte que siempre yo escucho hablar de los valores de las artes marciales, Ujú. ¿ya? Y hay una parte que en los valores de artes marciales no se habla tanto, no tengo idea por qué, pero en mi paso en diferentes escuelas y con instructores que he tenido el gusto de conocer, no se toca tanto el tema del guerrero interno, Ya. de conocernos a nosotros mismos. Estamos más abiertos a conocer, por ejemplo, técnicas nuevas, un montón de cosas, pero no cómo funciona el ser humano. Ya, correcto. ¿Te fijas? Que es lo principal que deberíamos a cada uno saber. Por ejemplo, cuánto, a lo mejor es un poco ridículo decirlo, pero ¿cuántos litros de sangre tenemos en el cuerpo, los seres humanos? ¿Te fijas? Para tener una idea si alguien me acuchilla, cuánto tiempo dispongo, saber hacernos torniquetes, saber la presión que lo puede presionar alguien antes de quebrarnos un hueso, ¿ya? Entonces, usted quiere pedir la palabra, amigo mío. Un honor estar nuevamente acá. El honor es Antes mío. de partir junto acá con el. Para él también es Un un honor, honor. un honor. Estamos todos honoríficos. Claro. Ya, yo quería partir con lo siguiente. Claudio Naranjo, escritor, ¿Ya? escribe El Guerrero Interno. Él es psicólogo, el año 94. 94. Escribe un libro el guerrero interior. Entonces él lo ve, pero desde el punto de vista psicológico. Claro. ¿Ah? Que el desarrollo, bueno, aquí tengo un poquito, vengo más o menos preparado un poquito. ¿Puedo, Por supuesto. Sí, porque la parte interna debería abocarnos tanto o más tiempo que la parte física. Claro. Dice, la agresividad, la tendencia de atacar y dominar a los demás. La defensividad, la tendencia a protegernos y justificarnos. Estamos mirando el punto de vista psicológico, ¿Ya? lo que significaría el desarrollo, digamos, de una acción determinada. Pero contestando la pregunta relacionada con que si alguien pierde sangre y tenemos que tener los primeros auxilios a esa persona, sí, pues poco, bueno, yo hasta donde yo tengo entendido, poco se desarrolla. se desarrolla. Claro. Excepto que los instructores en un momento dado estaban obligados a hacer un curso de primeros auxilios cuando pertenecíamos a la dirección de movilización. Ah, ya, perfecto. Ahí estamos Ya, Milton, obligados. pero aparte de los instructores, debería ser algo parte de la clase, o sea, no por obligación cumplir parte, porque si tú enseñas a pelear a alguien,
también hay que enseñarle qué pasa cuando pierde el combate. O sea, una herida, una fractura. Esa parte nos queremos meter hoy día, Patricio. Mira, lo que, bueno, gracias, es un honor estar nuevamente acá, estamos honorables. Bueno, para lo que yo llego a entender que la marcialidad, las artes marciales, abarca una parte completa dentro del guerrero, como decía el maestro, un guerrero interno. Va desde lo que uno piensa, desde lo que uno ejecuta en su interior, para después llevarlo al exterior. Entonces, muchas frases que se manifiestan tanto en las artes marciales, los deportes de contacto y muchas otras disciplinas de otros ámbitos, llamémoslos energéticos sobre todo, ¿Ya? que es el peor rival que vas a tener eres tú mismo. Entonces, cuando yo elijo, cuando estoy pequeño o a la edad que tome las artes marciales, llevar mi cuerpo, mi mente a practicar una disciplina marcial, tiene que abarcar todo. Ya, pero mira, siempre en las artes marciales decimos el principal enemigo es uno mismo. Sí. ¿Ya? ¿En qué parte se te enseña a vencer ese uno mismo? ¿Ya? Entonces, por eso que yo quiero hoy día que partamos sencillo. ¿Ya? Vamos a conversar un poquito de, por ejemplo, los reflejos espontáneo, y el reflejo innato. Partamos de ahí. Reflejo condicionado también está. Claro, y de ahí conversamos, y eso vamos a tratar en este capítulo. Entonces vamos a aprovechar un poquito a Patricio. Diferencia entre los reflejos. Mira, los reflejos que el cuerpo humano tiene son los involuntarios y los adquiridos. Ya, ¿cuáles son los voluntarios? El voluntario, el adquirido, es el que yo Ya, aprendo. el voluntario adquirido. Claro. Ya. El voluntario y el involuntario. Ya, perfecto. Ya. El involuntario es todos los reflejos que yo no tengo la necesidad de pensar que lo tengo que realizar, como por ejemplo el pestañeo, el movimiento del corazón, el movimiento de los pulmones, las reacciones frente al frío, frente al calor, etc. Ya. Y los Ahí se mete el aprendidos, peligro y todo eso. lo que pasa es que va asociado, el del peligro va asociado al voluntario, porque eso también se trabaja a través de la experiencia, de la ejecución, de la mecánica. Entonces, si yo empiezo a aprender artes marciales y sé que viene un puño hacia mí y tengo que aplicar el reflejo de esquivarlo, eso se trabaja. Pero por ejemplo, el correr, arrancar es un reflejo o no? No, es algo controlado. Ah, sí. Ahora, ¿qué tan rápido sea? Eso se entrena. No, pero por ejemplo, si yo veo que algo se me viene encima, tengo que pensar en correr. No es una condición instintiva que tú en un momento dado veas el peligro y en vez de enfrentarlo arranques. Eso se entrena. Porque si yo no estoy entrenado, Ya. si yo no lo he practicado, yo no he vivido esa experiencia, no lo tengo asociado dentro del tema neuronal. Entonces, por eso que cuando se dice que se te enseñan una técnica de manera mecánica, eso después tiene que salir refleja, Espontánea. espontánea. Ya, pero por ejemplo, una defensa, por ejemplo, las defensas están metidas en los reflejos. Sí. Y sería. Porque ahí va adquirido. un reflejo adquirido. Porque se trabaja a través de lo mecánico. Ya, pero el ser humano de que nació, su primer instinto de defenderse era morder. ¿Eso también es aprendido? ¿O ya lo traemos? Lo que pasa es que hay intrínseco? cosas que sabemos hacer desde pequeño, que son temas motrices básicos, que es el apretar de la guaguita, el apretar cuando tú le pones un dedito a la guaguita y te aprieta, cuando dicen apretado de mano de guagua, Ya. eso, soltar esa mano de un bebé es muy complicado. El tema de los reflejos del nacimiento, de succionar, de languetear, de morder, también es algo que viene del nacimiento. Pero mira, Milton, cuando uno entra a una clase de artes marciales, Sí. ya, y alguien hace un ademán de golpearte, Sí. uno instintivamente retrocede o trata de esquivar, y eso a lo mejor no se lo enseñó nadie. Yo, bueno, agregándole lo que dice acá el profesor, nosotros le llamamos eso un reflejo condicionado, porque tú condicionas cuando ya tienes cierta experiencia en lo que son los golpes. Cuando se viene un golpe encima, uno tiende a esquivarlo y eso
Te producen acción y reacción. O sea, Eso va trabajado para que- a través de los sentidos. Ah, esa claro. persona que hace eso tiene que haber sido golpeado alguna vez. Tiene que haber trabajado. Tienes que haber sentido Exactamente. para Ya. ver, decir, viene y tú tienes que... Perfecto. Claro, tiene que Ya. haber trabajado eso, tiene que haber tenido y utilizado los sentidos para haber ejecutado ese gesto Ya. motriz, porque se llaman gestos motrices. O gestos sea, la experiencia reflejos. está altamente relacionada con Sí. todo eso. Sí. Nosotros manejamos, digamos, una vez que la persona llega a un nivel intermedio hacia arriba, 21 principios de la mecánica de los movimientos. ¿Ya? ¿Ah? Que son esos 21 principios que son muy conocidos en el tiempo, te enseñan de todo para poder enfrentar situaciones de defensa personal, Claro. por supuesto también de combate, pero más que nada defensa personal. ¿Ah? Y aquí te puedo, no sé, enumerar algunos. Ya, dale, ¿no? Bueno, para la persona, buen equilibrio, relajación, velocidad, precisión, ángulos, alineación corporal, masa reforzada, economía de movimiento, sincronía, timing, telegrafía, coordinación, concentración, etcétera, etcétera, etcétera. Me faltó meditación. Probablemente también, claro. Es Por que- lo menos me gusta. Es que claro, eso va asociado a otra área. Entonces, te pongo un ejemplo rapidito. El ninjitsu trabaja mucho el equilibrio. Mucho el equilibrio, mucho el cómo mover el pie. Hay bastantes programas Ya, que, sí. que lo ven desde el punto de vista científico. ¿Ya? Pero eso de yo trabajar y dedicarme mentalmente a que mi pie se equilibre, eso va trabajándose poco a poco, cosa que después yo ponga el pie y sepa cómo equilibrar. Claro, exacto. ¿Me entiendes? Entonces, en la defensa, O sea, en la defen- el trapecista debe trabajar eso lo trabaja Claro, todos el los días. triple de lo que lo hace cualquier Exactamente. persona. En la defensa personal, cuando te ponen las acciones de riesgo, es para trabajar, que ahí va en otro tema, en tema psicológico, para que tú te acostumbres Al miedo. a la adrenalina. Claro. Porque la adrenalina a muchos los potencia y a otros los anula. Sí, es verdad. Yo he escuchado que hay gente Claro, que se claro, paraliza. cuando la persona, claro, justamente, sí, Claro. se anula. Los anula, entonces llega un punto en que... Oye, ¿y en eso que- se puede vencer, ese Sí, miedo? sí. Entonces, pero hay que, perdón, hay que trabajarlo con Per- buenos profesores. Perdón, ese miedo tú tienes que aprender a trabajar con el miedo. Porque Claro. el miedo te inutiliza, pero tú Te no- inmoviliza, perdón. te inmoviliza, exactamente, te inmoviliza, pero tienes que aprender a que tu cuerpo se adapte y al mismo tiempo poder realizar, o en este caso, en el caso de las artes marciales, poder aplicar, poder defenderte, poder arrancar, y tú en ese momento son milésimas de segundo en que tú reaccionas. ¿Por qué dices con buenos profesores? No todos serían No, buenos. claro, lo que él explica perfectamente, yo concuerdo con él, pero para eso se requiere un buen profesor. Pienso que no todos los ven desde ese punto de vista. Ellos piensan que lo que aprendieron lo enseñaron, pero no aprendieron a enseñar, que es muy diferente. Claro. Una cosa es aprender y de eso transmitirlo, pero otra cosa Ahí es veía- desarrollar en cierta manera la docencia y aprender que un alumno que sea temeroso, poder buscarle el equilibrio hacia arriba. Y el que sea muy agresivo, bajarlo, bueno, Exacto. eso... No gritarle, enójate. Claro, claro. Lo que hablábamos el Claro, programa pero- pasado, ¿no? pero sí, Tú claro. cuando hay alumnos que quizás cuando les gritas enójate, se enoja en realidad, Mm. pero pierdes el control. El control. Pierdes el Exacto. control y la adrenalina... Oye, ¿y eh, el control te- estaría dentro de los reflejos, no? Sí. ¿Ya? Sí, el control corporal, el control mental, el control psicológico está dentro de los reflejos, está dentro y como te digo, es todo entrenable, todo practicable. Ya. Yo, si llevo a un alumno a practicar, no sé, muchas disciplinas marciales que están trabajando los temas de gimnasia de las volteretas. Entonces, ¿cuál es el defecto de la voltereta? Que te cambia el sentido del equilibrio, te da vuelta a todo y las primeras clases quedas con la cabeza abombada. Claro. Pero eso te vas acostumbrando y es entrenable. Ahora, eso llevándolo a la defensa personal, indudablemente que, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho lo que son los mass attack. Los mass attack son ataques de varias personas Claro. en forma simultánea. O sea, digamos, por fracción de segundo, una cosa. Son ambientes controlados. Exactamente, perfectamente. Entonces, eso a ti te empieza ya a dar una mayor seguridad. En la medida que tú te lo vas trabajando, al principio por supuesto que cuesta, no es fácil, pero en la medida que tú le vas dando confianza al alumno, el alumno empieza a tomar esa confianza y después ya a trabajar de a uno con uno le empieza a ser un poco más fácil, hasta llegar a un nivel que uno Ya, se sienta mira. más seguro.
perfecta la explicación. Una de las cosas que a mí no me gusta es cuando leo yo, hay que dominar autocontrol, todo eso, ¿ya? Y renglón seguido no explican. Entonces, en el próximo bloque yo quiero que nos expliquemos un poquito, porque es muy bonito hablar de Claro. frases grandilocuentes, pero Claro. no explicarlas Claro. para todos nosotros, para que nosotros lo entendamos. Tiene Así otro que, precio eso. bueno, lo vamos a conversar, lo vamos a conversar mientras tanto, Hasta y continuamos. Me usáis la misma mano. O sea, Pero tú que- peleáis así y después peleáis así y tenías una mano mala. Ah, la izquierda. Mira la Agustín. A ver. Derecha Agustín y después izquierda. Eso. Ah, ¿me viste de atrás? No, pero es que la diferencia es que no nos cambiamos de guardia. Ah, ok. Sí. A mí me costó mucho, por ejemplo, cuando yo me inicié en artes marciales, encontrar a alguien que explicara las cosas. Ya, correcto. ¿Ya? O se conseguía un libro, uno en la Biblioteca Nacional, ¿no? O se conseguía revistas como la Judo Karate. Sí. ¿Qué es lo que es timing? Bueno, nosotros le denominamos timing a el hecho de, digamos, de la economía de movimiento. La economía de movimiento es cuando la persona se te viene cerca Ujú. y tú no haces movimientos demasiado grandilocuentes o exagerados para... Entre más economía, más precisión, logras controlar al adversario. Me imagino que eso no solamente se hace en karate, se hace en judo, entre más práctico, mejor sea la técnica en economía de movimiento, mejor resultado vas a tener. A eso nosotros le denominamos timing. Entonces, es lo que la física dice, el punto más cercano entre uno y otro es la línea recta. Claro. O sea, es la búsqueda de eso. Claro, Claro. justamente, es llevando desde el punto de vista también de la parte tangible, la tangibilidad que te conlleva a buscar en qué momento puedes hacer determinada reacción. Por supuesto que no es que tú te enseñan y eso te va a resultar siempre. Por supuesto, claro. Es un momento dado que tú lo practicas y que puedes llevarlo a una situación real, pero eso depende de tu práctica. Si tu práctica es intensiva, mejor resultado puedes tener. Y para que todo eso funcione tendría que ser con autocontrol. Claro. ¿Cómo se define y cómo se aprende el autocontrol? El autocontrol se define, va asociado principalmente a la parte de los sentidos. Ya. Los sentidos somos, en el ámbito de las artes marciales, nosotros tenemos que utilizar los sentidos, que no solamente son el ojo y el oído. Entonces, saber leer los sentidos, saber cuándo aplicar qué cosa de acuerdo a incluso el movimiento de un pie, una respiración, escuchar y saber que viene el ataque. Personalmente yo veía los ojos abiertos, que sabía que me iban a atacar, entonces utilizar los sentidos en toda su gama de opciones para lograr llegar a una mejora en el timing. Clarice, pero ¿cómo se aprende eso? Con práctica. Nada más. Mucha práctica. Eso vendría a ser lo que llaman en campo el chequeo, cuando uno está chequeando a la persona, más o menos cómo se va a No, mover. ahí se relaciona con la tangibilidad del movimiento. ¿Ya? No, es tal como dice el profesor, como un cierto control mental que te va dando como la experiencia, como que va acumulando el desarrollo para eso. Hay un proceso de desarrollo. Claro. Y ese es solamente con práctica. Cuando dicen que en los campeonatos, por ejemplo, ¿cuántos campeonatos tiene usted? No sé, hablemos del boxeo, que es una de las cosas tengo 10 peleas. Mi experiencia en combate, en campeonato, son 10 peleas. Y la suya, no llevo ni una. Es distinto. Claro. Porque el tema de sensibilidad en los combates es distinto al de la calle, es distinto al del entrenamiento. Como decíamos la otra vez, uno frente al saco es Una maravilla. el Claro. campeón del mundo, Claro. pero el saco no se mueve, El saco no defiende. responde. Claro, el Sí. saco no se defiende y el saco no viene por la otra. Pero los sentidos, ¿por qué? Porque el sentido activa la parte emocional en el cuerpo. Entonces, cuando yo veo que se me viene un Para mí, ataque, uno de los sentidos más prácticos de la pelea es el tacto. Porque si yo estoy sí. combatiendo con alguien
y logro tocarlo más o menos por cómo se está moviendo, cómo tensa un músculo, uno más o menos podría predecir de dónde va a venir el ataque. No, Pero- no, esa es la parte de la visión. Pero, No, pero por ejemplo, cuando Visión y tacto. te tú puedo estás creer. luchando y Ya. estás cuerpo a cuerpo, tomas una persona, si alguien relaja este lado y pone tenso este otro, tú te imaginas que va a ser un barrido. O sea, ahí va la experiencia, pero sintiendo el cuerpo del adversario, tú lo logras. claro, a un lo poquito. que pasa es que uno tiene que con los sentidos, que no solamente, y ahí pasamos a un tema súper amplio, Ya. no solamente son los sentidos del tacto, del gusto, todo eso, sino que pasa a una ubicación temporoespacial. Pero mira, eso que estoy hablando de yo más simple, por ejemplo, el judo. ¿eh? Cuando alguien te toma y tú sientes presión de un lado, tú sabes que se va a haber un movimiento después. Claro. Entonces tú inmediatamente te coordinas para evitar ese movimiento. Claro, pero claro, te coordinas porque Entonces ahí tienes el tacto que, juega un rol, pero súper y tienes importante. que saber en qué posición estás, si estás de lado, estás Por eso. acostado, estás encima. Correcto. Entonces es todo a través de los sentidos, porque ese sentido, o sea, si me toman del brazo y siento el tacto, siento, no sé, un ámbar, me va a doler. Ya, explícanos qué es lo que es ámbar. El ámbar es una técnica de brazo donde se trabaja en palanca. En palanca, ya. Sí, Eso se le trabaja llaman la ámbar. palanca y se trabaja en contra de la articulación de la extremidad superior, porque esto es brazo y esto es Claro. antebrazo. El ámbar trabaja en esto. Claro, y ahí Y estás trabajando el tacto. Cuando todo. logras llegar a esa parte, Claro. ya tenéis prácticamente ganado el combate. Claro. Claro. Entonces, ahora, la parte sensitiva, la parte del sentido, activa la emocionalidad. Y esa es la parte que yo no puedo decirle a una persona que le estoy enseñando que inicie las artes marciales, no sientas. Si sientes miedo, elimínalo, porque eso sería mentirle. Ya. ¿Cómo se elimina el miedo? Practicando. No, pero que eso es muy sencilla. No, lo que pasa es que el miedo no se tiene que eliminar. El miedo se Ya. tiene que... ¿Cómo lo doblego? ¿Cómo lo trabajo a favor? A ver, no sé si coincidimos. El miedo tiene que dominarse el miedo. Claro. Pero el miedo vaya a sentir siempre. Claro. Sí. O sea, no puede decir yo no siento miedo porque viene un perro a morderte y yo no tengo miedo, Claro, no es lo no, mismo. no, exacto. No, tienes que sentir el temor y en base a eso actúan los reflejos y viene todo lo que estamos conversando, pero en base a que mejor una persona entrenada para poder manejar esa situación que una persona que no esté entrenada, pero el miedo siempre va a estar presente. Mira, tómalo el miedo como algo súper sencillo. Es la alarma. El miedo es la alarma. Sonó el timbre. Sonó el timbre. Ya. Y en el momento de sonar el timbre, yo tengo que elegir si me encojo Mm. o actúo. O me defiendo. Ya. Y Entro todo- al colegio, hago la cimarra. Claro. Claro, o Ya. sea, tengo que ver cómo actúo frente al miedo. Claro. Y el miedo siempre va a estar. Un instructor Sí. a mí me dijo una vez, si tú no tienes miedo antes de iniciar algo a nivel competitivo, no me sirves. Así me lo dijo. No me sirves. O sea, Pero cuando se cómo no, confía y pero pierde. cómo no le sirvo si no me sirve, ¿sabes por qué? Porque el miedo te vuelve fanfarrón. O sea, perdón, No, el claro. la El ausencia no de sentir miedo, miedo, la ausencia claro, de miedo claro, te claro. vuelve fanfarrón. Ahí sí. Entonces tú te confías y tengo que siempre estar Y en cometo una... todo Y en lo cambio, que tú posible. con el miedo, tú tratas de doblegar ese miedo. Eres tratas más de perfeccionista. Exacto, tratas de superarlo. Y dentro de esa lucha interna, tú vas tratando de ganar y vencer lo que eventualmente tienes enfrente tuyo. Puede ser no solamente un combate en un torneo, puede ser situaciones a lo mejor hasta de calle. ¿Ah? Pero Y por tiene que ser eso. Y por eso las artes marciales trabajan la marcialidad en todo, aplicado en todo, en la vida completa. Entonces, yo tengo que aprender que no se solucionan las cosas, si yo sé artes marciales, no se solucionan las cosas golpeando. Claro. Pero yo tengo que saber defenderme. Y ahí pasamos a estos dichos clichés que hablan en la red. Espera lo mejor y prepárate para lo peor. No. Es mejor un soldado en un jardín que un jardinero en una guerra. Entonces yo tengo que aprender a defenderme, pero no llegando a la fanfarronería, no buscando dañar. ¿Me entiendes? Entonces todo eso es una parte filosófica que habla las artes Sí, marciales. porque ahí hay un principio. Él toca un principio que es interesante lo que acaba de decir, porque
tú puedes defenderte, pero no significa eso liquidar o tratar de... claro, sí, sí. Ahí es un principio, digamos, de principio de la persona. Ahora- o sea, ganar una pelea, pero no Claro. significa que una vez que la ganaste, seguir dándole. Ahora, escuché yo un instructor de... ¿Podríamos ver un corte mientras lo Sí, escuchamos? sí, lo Y mantengo la continuamos. idea. Me quedó dando vuelta una pregunta, Milton, Sí, de los conceptos de la Kempo. ¿Qué se llama telegrafía? telegrafía. Bueno, es interesante, uno de los principios del que yo te lo voy a... Es cortito, te Ya. lo voy a explicar para que Perfecto. sea mucho más claro. Dice, telegrafía puede utilizarse como finta o de forma que se engañar al adversario en sus patrones de pensamiento. Es también una forma de lenguaje corporal que se puede ir en contra de uno al advertir al oponente del ataque. Desde luego esto depende del grado de consistencia de la telegrafía. O sea, la parte que uno trata de engañarte. Claro, de claro, por un lado, claro. estoy Que de buscas acuerdo. de diferentes Ya. formas hasta que... Claro, y como dices tú, pueden salir en contra, porque si el otro está preparado para el engaño, para el finteo, te puede te contrarrestar. puede también. contrarrestar, claro. Ahora, esa es como... Ahí ustedes le llaman telegrafía. Telegrafía, Sí, sí. ya. Ahí está el que él piensa que por dónde puede ir mejor y tú tienes que tratar de hacer contrarrestar esa situación. Es como un juego de ajedrez. Ya. Bueno, Sí. me gustó. Oye, ¿nunca te había visto por lente? No, en el caso especial. ¿No? Ahí aumenta el precio, ¿no? Ahí aumenta el precio. Sí. Así, pues, ya. Eso es uno de los tantos principios que se utilizan que se van llevando a la práctica poco a poco. Perfecto. Ya, vamos aprendiendo cada vez más de qué. Bueno, eso va asociado, según lo que dice el maestro, va asociado al trabajo reflejo y al trabajo de sentido, porque si yo logro telegrafiar mi ataque, pero al mismo tiempo no lo telegrafío y hago que caiga en mi engaño, Ya. eso es práctica, que es cuando yo trato de hacer, por ejemplo, el jab, meto el jab, pero no meto el jab y el otro esquiva y me Exacto. deja descubierto para que yo meta la otra técnica. Sí, pero ahí también estamos corriendo el riesgo que, como decías tú, de que el otro tenga práctica, tenga experiencia y esté acostumbrado a los finteos engañosos. Es parte de la entre con todo. estrategia. Pero Claro. es parte de la estrategia. Es parte de la estrategia. Esos son los riesgos asociados. Son riesgos asociados, sí, Ya. sí, Claro, sí. y eso va asociado a la experiencia, que qué va a pasar si yo le llego a caer en el engaño, qué pasa si yo golpeo y dejo descubierto y me llega por el otro lado. Entonces es un conjunto, como dice el maestro, es un conjunto es un juego de ajedrez. Es un juego de ajedrez. ¿Cuál es la estrategia que yo aplico Sí. para esto? Y obviamente que va relacionado a lo deportivo, a la calle, al kata, a todas las cosas. Ya. Volviendo a los reflejos. Si yo condiciono mi reflejo a ciertos movimientos para contrarrestar el ataque, ¿ya? Pero me fueron mal enseñados, ¿cómo logro nuevamente educar mi reflejo para vencer eso? Ya, pero ahí viene una parte interesante, porque si tú notas que de todo lo que te está enseñando el maestro, el profesor, y tú no te va resultando en la medida de tu práctica y que tú siempre sales mal, hay algo que Cambia está por pasando, eso. hay algo que está Claro. pasando ahí, pues, Ya. claro, indudablemente. Porque se enseña cómo patear mejor, cómo hacer esto mejor, cómo hacer, y no te resulta, es porque hay una doctrina que está mal aplicada. Ya, sí, pero está bien, perfecto. Yo te pongo este ejemplo porque cuando yo entré a una escuela, a nuestro profesor me gustaba mucho ese profesor, pero tenía la mala costumbre de cuando empuñaba, a lo mejor te vas a acordar de él, Abrí un poquito. la mano así. Ya. Y toda la generación de sus alumnos golpeábamos así. Ya, Y nos costó un mundo, ya. porque se veía bonito. Ya. ¿ya? Pero nuevamente, empuñar la mano, ¿te fijas? Y éramos dos o Pero- tres pero- cursos que estábamos... Pero nadie se le atrevió a preguntarle a ese No, profesor por qué no. lo hacía. Es que en ese tiempo Creo que no no se- se no, es decir, No podías No. contraindicar lo que decía. Sí, exacto. Sí, Mira. era Buda enseñando. Claro, Claro, sí, pero eran es tiempos difíciles. claro. Complicado. Lo que pasa es que todo lo asociado a los reflejos, todo lo que hemos hablado anteriormente, va ligado al tema neurológico. Todo el estímulo que yo recibo, por ejemplo, de parte tuya hacia mí con cierto tipo de ataque,
así como la enseñanza de lo que mencionabas tú del cerrar el puño, se queda como un estímulo eléctrico. Claro. Un estímulo eléctrico. Y si ese estímulo eléctrico se repite con los años, ese estímulo eléctrico queda como un banquito de memoria aquí en la cabeza. Entonces, a mí, por ejemplo, que hago clases de boxeo o de Muay Thai, yo le pregunto siempre al alumno, ¿sabe? ¿Qué sabe usted de artes marciales o de deporte de contacto? No, profe, no sé nada. Ah, perfecto, me sale más fácil a mí entonces enseñarle, porque si usted viene con alguna maña, con alguna enseñanza de otro lado, Claro, otros costumbres. a mí me cuesta mucho Hacer dos cosas, corregirlo y llevarlo al campo que... exactamente. que tú quieras. Los y dos, más- ya a los dos que tienen la misma postura, pero y a ti como profesor, ¿qué te da la seguridad que lo que tú le vas a enseñar está en lo correcto y no lo que él trae? Yo diría, lo voy a responder por él, porque él lo tiene probado. ¿Ya? Claro, que cuando uno ya llega a un cierto nivel, uno ha hecho las pruebas como para decir, sí, esto sí resulta. Esto sí lo transmito con mucho más seguridad porque sí lo probé que me resulta. Ya. O No sé algo- si... ¿Pero alguna vez se lo cuestionan? Es que se cuestiona siempre y cuando yo a él le pueda demostrar en el campo, Con en la actos, práctica, ¿ya? en la práctica que no está resultando. Claro. Un Ah, problema ya, ya. un problema que al menos yo tuve muchas veces, porque yo venía del karate al boxeo. Y en el karate la guardia mía era aquí. Perdón, el karate al Muay Thai. Y la guardia mía era aquí. Y en el Muay Thai yo tengo que tener la guardia aquí. Entonces, ¿por qué? Porque se mete el codo. Entonces, ese cambio, una cuarta de distancia entre esta guardia, me costó mucho cambiarlo. Y fue que me comí un codazo. fue ese ¿Y la consecuencia. ¿Por qué te costó tanto? Porque yo Porque estaba acostumbrado Claro, desde la fase un reflejo condicionado. y ¿Pero desde, ¿Sabes por qué Está cuesta condicionado tanto? a esta situación. Porque tu visual cambia. claro. Y desde la, Visualmente cambia. Entonces Ah. uno trata de observar más. Y así observa claro. menos. Y aparte Por eso cuesta. de los años, cuando yo lo aprendí, mi parte motriz, mi parte física estaba recién creándose, que yo fue no recién, pero fue a los 12 años, a los 11 años. Y ya cuando yo aprendí esto, ya tenía sobre 25, 30 años. Entonces va variando y es muy complicado hasta que lamentablemente aprendes con la experiencia. Ahora, todos esos estímulos... Ahora que tú tocas el tema de la experiencia, voy a salir un poquito de lo que estábamos, de los reflejos, pero si tú enseñas a pelear, Ujú. tú también enseñas a pelear. Sí. ¿Sería requisito que cada profesor haya peleado realmente por su vida? ¿O no sería tan importante? Yo hablo de pelea de la calle, o sea, voy a que- detener yo no fui un peleador así exacerbado en la calle, no, pero sí viví varias situaciones de peligro que yo tontamente muchas veces me las busqué. Y Yo estuve, conozco dos. sí, conoces, situaciones de peligro que Y eran bien viví tontamente. cerca. ¿Ah? Y también totalmente buscado. Sí, no, porque no es de muchas veces. Sí. Entonces viví cerca La juventud es así. La juventud, sí, cerca de situaciones de peligro. Entonces, eso para mí fue una experiencia que yo, indudablemente, que se la transmito a los alumnos. Pero yo te digo, hay personas que nacen en la pelea y siempre están constantemente, y es como su elemento adrenalínico buscar pelea. ¿Y cuál sería el mejor profesor? El que mejor la transmita. Sí. El que mejor la transmita, porque ser profesor es saber transmitir una idea. Pero no se correrá el riesgo de alguien que pelee siempre, constantemente, de una forma u otra, le transmita al alumno que hay que pelear. Mira, No, porque, perdón, Sí. estoy al tiro, pero hay una parte que él dijo de los principios que normalmente no se engancha a esto, porque el karate tiene que ir amarrado a las dos cosas, tanto la fuerza, la forma como ganar un combate, como ser mejor, pero también tener una parte, digamos, de principio La y ética. de humildad, ¿sí? Porque si no, mejor vamos al tiro a la guerra y... Vamos al club más- de la pelea. ¿qué más- qué vamos? Claro, tiene que haber ah, que termino el tiro, que con la juventud eso no se mide, pero el profesor sí debería Que la medirlo. juventud no lo tiene. No lo tiene, claro, Sí. sí debería ¿Sabes medirlo. ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema acá? Y ¿Sabes creo cuál es el que... problema, Patricio? ¿Eh? Es que vamos a un pequeño corte y continuamos. Te están tocando todos los cortes.
me llama mucho la atención, muy buenos profesores de artes marciales, pero no sé si son buenos peleadores. No sé en qué relación va. Por eso yo les preguntaba, para ser un buen profesor, para enseñar combate, ¿tiene que ser un profesor, un gallo que se haya agarrado a combo luchando por su vida? Bueno, yo respondí la parte mía, no sé. profesor. Bueno, es que yo siempre lo dejo. No, muchas gracias. El de mayor grado. Claro, No. tiene que ser así. No, lo que pasa, mira, lo que yo veo al menos es que un buen peleador no necesariamente va a ser un buen instructor. O sea, el peleador tuvo un entrenamiento, supo de qué forma entrenarse gracias a su entrenador o que entrenara solo, y va a depender de qué forma él esté enseñando. Sí, Patricio, pero por ejemplo, si yo nunca he peleado, ¿ya? Ya. Le doy clase y digo, mira, y aquí tú vas a bloquear de esta forma y lo golpea y el tipo cae. Si yo no lo he probado, ¿cómo puedo...? Es que tengo que probarlo, quizás no en un combate de campeonato, pero yo tengo que experimentar el golpe, de alguna forma. O sea, yo no puedo decirle a un alumno, se trabaja mucho en la academia, el tema de aguantar el golpe al abdomen, que es como parte de un... Sí. No, de no, un- sí, pero me refiero- no puedo decir si no he recibido uno o que al primer golpe... ¡oh! Que yo más me refiero a que yo conocía un... Que tienes razón, en cierta manera sí, te puedo, muchos van a quizás coincidir, pero Aquí con Milton pero siempre somos el yin y el yang, ¿no? Sí, sí. Y después nos invertimos. después lo investigamos. Parte razón, pero... Parte razón, pero lo interesante aquí es la naturaleza, la sabiduría de las cosas, no sé cómo, pero se da que hay profesores que a lo mejor no han sido peleadores desde de toda su vida, callejeros me refiero. Sí, sí. Porque no es así en el sentido, digamos, de que sí en las clases, en el dojo se estrena, se combate, en el proceso, ¿no es cierto? Claro. Eso todos lo sabemos, que todos pasamos ese proceso. Y agregándole a eso situaciones de peligro, no constante, pero si ha tenido, eso es un complemento para poder transmitir mejor las cosas. Claro. Esa es mi visión. Claro, ¿Entiendes? en la parte de defensa personal, yo considero de que el trabajo de experiencia tiene que ser sí o sí aplicado a las clases, porque en ambiente controlado, como hablábamos hace un rato, ambiente controlado, pero no necesariamente tiene que ser a matarse, o sea... No, pero yo creo, mira, quiero... pero sí hay que ser muy estudioso. Por eso, hay Muy un estudioso en ese sistema, sentido. no voy a nombrar ninguno en particular, pero que dice, mira, si tú aplicas aquí se te duerme el brazo, si tú aplicas acá, la persona cae desmayada. Y si tú no lo has probado, ¿cómo puedes andar Ahora, por la vida No, pues, sí, enseñando no, eso? pero ahí hay un caso especial, porque si tú, yo te digo, yo te voy a golpear o te voy a tocar tal parte y te va a doler, te estoy probando que sí es verdad. Po. Pero si lo has aplicado... Creo que hay muchas profesoras, que yo creo un ejemplo cortito. En una ocasión, un grupo mío conoció a un profesor de Kyucho. Ya. Yo nunca había escuchado Kyucho Kempo, pero él era Kyucho ¿Qué Kempo. hecho que? Pues sí, se escucha. Y él aseguraba que tal golpe tú caías adormecido inmediatamente. ¿Ya? Y lo pusimos a prueba. Uno de los chicos que andaba conmigo le dijo, yo me dejo desmayar. Ya dijo el profe, en la próxima clase ya. Y no apareció nunca más. No, Entonces, pero, yo creo que pero tipos como él- hay puntos de presión, hay unas situaciones que Sí, tú... pero que tú no sí, puedes man- andar por la vida. Claro, no, Y yo te- confiar en ese profesor me diga, mira, tú aplica aquí. Y él no fue capaz de hacerlo tampoco. no, claro, ahí hay... Entonces, por eso la cuestión- pregunta mía. Estamos de acuerdo. Un profesor que No. yo le estoy confiando mi defensa personal, porque voy a confiar a pie junto que él me va a decir, esto funciona, Oscar. Por eso es tan importante que él sepa o no. Claro, lo importante es decir, escuchar es dudar y sentir es creer. Sí, señor. Lo dijo el maestro Marcha. Bueno, Por ahora, eso yo estoy dudando de todo lo que ustedes me Sí, dicen. sí, es pero que- tú en la sala tienes que indudablemente demostrar Sí, en claro. cierta manera que si yo Hay te digo, cosas que no se pueden demostrar. claro, que yo te puedo apretar en tal zona y te vas a sentir dolor. Claro. Sí, pues. Oye, Ahí estamos de acuerdo. me acordé de una cosa, una demostración que hizo Sensei Petit, estoy hablando por ahí del año 78, 79, Ya, y él mostraba un ahorcamiento con soga, ¿ya? ya, mira. Y el sensei dice, y esto para que sea real, o sea, la cuerda tiene que tener cierta cantidad de nudos para poder ahorcar. Y todo va. Después yo lo analicé, si una cuerda te va a ahorcar, ¿cómo Te sin ahorca. nudos? Hasta una corbata. Hasta una Claro, corbata. claro, claro, El claro. sensei tenía esa habilidad, compadre, de dejarte metido, ¿eh?
decía, tiene una cierta cantidad de nudos, entonces uno queda pensando, ¿serán 2 nudos? ¿Será un nudo? ¿Serán 3? Ahora, esa parte... Perdón, esta anécdota es porque hace 24 años que nuestro querido maestro sale Justo el como- 31 de Claro, agosto. estamos en el mes de agosto, sí, no el en la mes fecha de exacta, agosto. pero- Sí. Sí. Qué bonito tu gesto de recordarte esa Sí, parte. no, si siempre lo mantengo. Estuviéramos haciendo este programa, estaría aquí el Sensei, nos escucharía hablar y diría, sí, pero... Sí, pero... nos contradeciría Sí, pero- todo. claro. Mira, en relación a que si tiene que saber o no, es complicado creerle a alguien que no demuestre. Mm. Que no demuestre. Sí, pues sí, esa es la parte... O que no sepa los conceptos. Es que aquí hay muchos. Si las artes marciales, aparte de ser hermosas, son muy complicadas. Porque si tú no sabes algún concepto de anatomía, por ejemplo, en una presión, Claro. en un golpe a un músculo, ¿cómo vas a aplicarlo en un combate? Claro. ¿Me entiendes? Porque la realidad de combate a la muestra de la técnica no es lo mismo. Para mí, el profesor, la respuesta me elude porque yo he conocido buenos profesores y nunca han peleado en su vida. Sí, pues. Y hay montones de ejemplos en el boxeo. Gente que entrena campeones mundiales, que ellos como figura fueron boxeadores mediocres, pero saben traspasar pero ¿usted, conocimiento. profesor, lo dice como crítica o lo dice como una virtud? No, yo lo Porque considero si una dice- virtud. Por Claro, eso para mí claro que- la respuesta es esquiva. Por un lado Claro. yo diría, no, tiene que ser un gran peleador. Y por otro lado me doy cuenta que un gran peleador a veces no sabe ni enseñar. Po. Oscar, Claro. ¿puedo hacer una confesión? ¿Sí? Yo soy así. Yo combatí Muay Thai los 2 primeros años que combatí Muay Thai. En combate me fue mal, po. Mal, porque yo tenía un tema con el combate que no me gustaba. Yo caí noqueado. Ya. Pero he enseñado, he traspasado y esos knockouts me sirvieron a mí para enseñar en un momento dado el boxeo, el Thai, de una forma para que no le pase a otra persona. O sea, Ahora, ese golpe te alineó las Eh, chakras. me alineó las te chakras, y convirtió ¿sabe en- qué- y No, sabe lo sí, que pasó? te encuentro toda la razón, Me porque esa puse- experiencia Mm. te sirve para y exponer. me puse más estudioso aún de las disciplinas de defensa personal, porque obviamente que el golpe en la calle no es el mismo que en un campeonato. Oye, ¿da para un bloque más? Sí. Hagamos un bloque más, hagamos un corte y un bloque más. Estamos. ¿Están grabando? Ah, te grabamos. Así que uno de ustedes va a abrir, porque Ya. vamos a celebrar el cumpleaños del director Oscar López. No, yo la abro. Ya, el mismo Ya, nombre. el mismo que le Tengo hablamos. que Yo voy a buscar la quiero que copita. salga- Con mojada y todo, ¿no? No, está mi niñita ahí. Cuidado con el, la mojada, No, si no va a saltar. cuidado que... Celebramos y sigamos. Eso. Oye, estamos celebrando mi cumpleaños Pégale abajo. en el programa. Comenzamos la mitad. Nos piteamos el micrófono. Ah, No, si no va a saltar. No va a saltar. se experiencia. Ve, ahí está la experiencia, aplica. Sí. Sí, pues, tiene No experiencia. necesariamente tiene que ser. Después te voy a contar cómo aprendí Eso. a esta parte que metí la bulla. Esperando el programa. Gracias. Porque también el profesor, hay una parte que estoy leyendo que me quieren decir ustedes, pero no lo han mencionado. Déjalo solo, que no lo han mencionado. ¿Cuál? La motivación ¿Estamos grabando? que tiene que, Sí. que tiene que lograr el profesor. Cómo motivar al alumno. Porque Claro. tú podrías enseñarle muy buenas técnicas, muy buenos contraataques. Pero ¿y si no lo motivas? ¿Sabes a qué va asociada eso? A la pedagogía. Mm. Todo el aspecto motivacional del alumno en temas a través del profesor o a través del instructor o del maestro va asociado a la metodología. Porque de acuerdo a cómo yo enseñe va a ser la respuesta del alumno.
Y me engancho con lo que acaba de decir acá el profesor y le agrego lo siguiente. Cuando el alumno ve que lo que hace el profesor no lo puede hacer igual, Exacto. dice, me falta. Y el profesor después le pone o le agrega otro poquito Sí, para verdad. dificultad. Y eso va con un refuerzo positivo. Sí, Claro. porque se crea una competencia. Mira, Claro. en el ámbito Una competencia sana. Una en el, cosa sana, en el exacto. ámbito pedagógico, cuando tú estimulas la competencia entre los alumnos, en el ámbito pedagógico, yo te estoy Sí. hablando como profesor, Sí. cuando tú estimulas la competencia sana, la autosuperación, la solidaridad, que no sea una competencia por obtener un grado, un título, o pasar a llevar a otro, para yo obtener el grado, el título o el beneficio, Sí. se genera un ambiente que te estimula todos los días a seguir avanzando. Pero eso tiene que, tal como lo dice, pero tiene que hacerlo el profesor. Porque Claro. entre los alumnos, normalmente que yo quiero ser, viene el egocentrismo, pues yo quiero ser mejor. Por No, eso, claro. por eso que la formación, Oye, ¿cómo se es, hace eso? Perdón. ¿Cómo ahora, se hace por eso eso? la formación de los alumnos Mm. es súper importante desde el punto de vista del profesor, porque el profesor, no sé, hablemos de 5 años de una academia, y sean alumnos que ya tengan, no sé, 15, 16 años a los 5 años, ellos después, luego, pueden, de manera inconsciente, ellos no se dan ni cuenta, toman la batuta porque son los alumnos avanzados y de forma indirecta son responsables de impartir lo que les hace el instructor. Es la nueva generación. Es la nueva generación que se está forjando, pero ojo, es un proceso súper complicado. Súper complicado porque, como decían, el egocentrismo, o sea, hay algunos que vienen con el ego, pero súper elevado. Mira. Y se tiene que bajar ese ego de una forma... El otro día estuvieron aquí 2 profesores y yo les dije, ¿sabes qué? Veo mucho egocentrismo justamente en el arte marcial, ¿ya? Sí. Y no me miraron muy bien. Ya. ¿Cómo se vence el ego? No, pues ahí depende. Bueno, ahí no se puede hacer nada porque son los profesores los que tienen el problema del ego. Ahí sería el profesor de ellos que tendría que Claro. haberse dado cuenta de eso, pero el alumno no puede hacer nada ante eso. El alumno no podría hacer nada. Lo que pasa es que el ego... Pero es contagioso. Sí, es Pero hay, súper contagioso. Es súper hay contagioso. egos negativos y hay egos que pueden ser positivos porque de alguna u otra manera todos tenemos un poco de ego a lo mejor, pero un ego positivo, ¿no? A nuestra Ahora- altura, lo estamos demostrando en esta conversación que es así. Ahora Pero- tú tienes que llegar al punto de... Porque esto no es una práctica como quien va a jugar un partido de fútbol normal. Aquí tú estás a través del arte marcial, por eso que hay mucho ego, porque a través del arte marcial tú estás educando o reeducando. Y en la reeducación, que es lo que se dice en muchos colegios hoy en día, la reeducación a través de los profesores es una pega pero titánica acá en Chile. Sí. Una vez don Arturo en una conversación me dijo, ¿cuánto tiempo llevas con esa gente? Y le dije, 2 años. Ya. Con ese grupo de personas que lleva 2 años, ha aprendido lo bueno y lo malo tuyo. Claro. Entonces, yo me dijo, soy partidario que ese curso después pase a otro instructor para que eso negativo probablemente tuyo no sea lo mismo, porque es como dice él, si tú tienes 5 años en una persona, se te va a quedar con lo malo tuyo Claro. y lo bueno tuyo. Exacto. Pero si tú pasas a otra mano, probablemente con el desarrollo como alumno, a eso me refiero, perfeccionas mejor. Y ahí va la parte en estos tiempos de honrar al maestro. O Sí. sea, si yo paso, como dice el maestro, paso de mi instructor, de mi sensei, de mi sifu, paso a otro y me comporto mal, soy egocéntrico y le digo y le tiro, no sé, los años de experiencia encima, ya ahí el ego se lo comió. Sí, exacto. Ahí el ego se comió al practicante. Oye, el tema... A mí, yo las artes marciales no las encuentro complicadas, las encuentro entretenidas, que son abrazadoras. Lo que pasa es son que temas- es el entorno que ha hecho que También, este tema sea entretenido. también, Sí. sí. Ya. Pero para practicar artes marciales Sí. no es solamente un trabajo físico, es un estudio, es un estilo de vida. Y del estilo de vida vamos a tener que conversar en el próximo capítulo, porque ahí sentí un pitito que hay una cámara que se quedó sin memoria. Así que nos vemos en el próximo programa y continuamos. Y un feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Cumpleaños.